¿Por qué no me deja subir una presentación? ¡La puta madre! Buen día, chicos, ¿me escuchan? ¿Está todo ok? Hola, profe, ¿todo ok? Oh, me encantó, me Sí, encantó. profe, perfecto. Bienvenidos a todos. Ok, ok. Qué maravilloso día para empezar. Clases de farmacotecnia a las 5 de la mañana de un sábado. No son las 5, ¿no? No, son 8:30, pero parece que fueran las 5. Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Largamos hoy el curso de farmacotecnia 1. Escúchenme algunas indicaciones. Vamos a hacer 2 parciales, pónganle comillas, parciales, durante la cursada, que yo les voy a avisar cuándo. Y posiblemente hagamos eso, pero sean presentaciones de trabajo de una semana para la otra. Les digo porque no van a ser exámenes hechos específicamente en el momento. Recuerden, creo que ustedes son 80 y pico, 90 y pico, 6 millones, no sé. Y del otro lado estoy yo, ¡mua! Así que lo vamos a hacer lo más ameno posible. Siempre vamos a empezar 8:30, a lo sumo menos 25, ¿está? ¿Está? Algunas clases van a ser más largas, otras clases van a ser más cortas. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Que ustedes aprendan. O por lo menos que le saquemos un poquito el jugo a la comunicación que tengamos. ¿No? Empezamos ahora el largo trayecto de farmacotecnia que nos va a llevar 3 cuatrimestres. Y no dudo, y no lo digo por mí, que les va a resultar interesante. Que les va a resultar interesante. Vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a empezar hoy con definiciones, líquidos, y ahí nos vamos a ir solidificando hasta la farmacotecnia 3. No voy a estar solo. Posiblemente me acompañe la doctora Cetraro, que algunas clases, calculo yo, las va a dar ella, pero eso lo vamos a definir en principio. La mayor parte de las clases, obviamente, la van a tener conmigo. No creo que haya coronavirus mediante porque estoy vacunadito, como viejo que soy. ¿Está? Che, ¿cuántos somos? Pará. 83. 83, juá. Creo que somos 83. No se hagan drama, que he tenido comisiones mayores y no por internet, sino en vivo.
No hay drama. Bueno, chicos, ¿me entendieron todo? Durante, calculo yo, 3 cuatrimestres, vamos a estar juntos. No nos vamos a ver las caras porque parece que todo va a ser online, pero nos vamos a escuchar. ¿De acuerdo? Fenómeno. Largamos. Hoy vamos a definir básicamente a dónde estamos ubicados. ¿Qué es la farmacotecnia? ¿Y cuáles son los ingredientes, aunque sea teóricos? Y no hablo de ingredientes por formulaciones. Ingredientes que forman o arman o definen lo que es la farmacotecnia. Veamos. Cualquier cosa o duda que tengan me lo preguntan, ya sea por el chat o con la voz. Dale. Total, a las 4 de la tarde terminamos. Terminamos el asado a las 4 de la tarde. No, pone a alguien a que lo haga, pone a alguien a que lo haga. 4 de la tarde estamos acá. Olvídense de Víctor Morando, las clases las doy yo. Veamos, ¿a qué llamamos farmacotecnia? Más allá de que la diapositiva diga tecnología farmacéutica. La farmacotecnia es básicamente los métodos y los formatos para construir medicamentos. ¿Qué significa construir medicamentos? A conocimiento de un principio activo o de una droga que produce un determinado efecto, hacerle alrededor determinadas transformaciones que mejoran o califican su administración, su uso y obviamente su rendimiento. La farmacotecnia no son solo maniobras que permiten construir un medicamento que sea capaz de funcionar, sino también que sea capaz de ser guardado. Y que más allá de que se lo guarde determinado tiempo, si se lo tiene que volver a utilizar, que funcione tal cual funcionaba cuando se lo fabricó. ¿Qué significa entonces farmacotecnia? La construcción de medicamentos, rendimiento más estabilidad. Es decir, funcionamiento más estabilidad. Hay un axioma, esto se los cuento colateralmente, pero hay un axioma viejo farmacéutico que dice generalmente que la estabilidad de un medicamento, es decir, la posibilidad de guardar una droga sin que pierda funcionamiento o calidad, es inversamente proporcional a su estabilidad. Para darles un ejemplo burdo, si un comprimido de aspirina lo hiciéramos con hormigón, posiblemente ese comprimido durara siglos y siglos, con la aspirina estable adentro. Pero ¿a quién le sirve un comprimido de hormigón? La profesión farmacéutica lo que hace es combinar ambas cosas en la construcción de un medicamento de calidad. Es decir, que funcione, que la droga funcione y que se pueda conservar durante un tiempo relativo con el funcionamiento intacto, con su calidad terapéutica intacta. ¿De acuerdo? Eso es lo que queremos decir con la definición esta de acá. Les cuento, todas las diapositivas que estamos viendo están publicadas en el inicio de la página de Canvas. Hoy las acabo de publicar. Así que tienen todo metido ahí, más algunos consejos, más algún cuestionario de orientación, por si quieren leerlo por ustedes mismos. Nuestra materia se va a desarrollar a partir de todas las diapositivas o informaciones que aparezcan en la página de inicio, más alguna bibliografía aconsejada, que también va a aparecer ahí, no se preocupen.
¿Cuáles son, o cómo, digamos, históricamente, cómo se fue desarrollando la farmacotecnia? Son, digamos, los titulitos que aparecen en el fondo de la diapositiva. Es decir, lo que se llama farmacia galénica. Farmacia galénica básicamente es la construcción de medicamentos a partir de una persona que decide cómo mezclar las cosas para ver si funciona mejor. La farmacia magistral. La farmacia magistral es lo que se hace en la oficina de farmacia. Son aquellas cosas que durante mucho tiempo funcionaron como medicamentos. Y, digamos, le pusieron arriba a lo que era la farmacia galénica, que tenía que ver más con el arte que con la ciencia, determinadas normas. Normas que tienen que ver con los procesos de preparación y con las cantidades a incluir. Diferencia fundamental entre lo galénico y lo magistral es procedimiento más pesa. Algo que diferenció a la farmacia galénica de la magistral o la transformó en magistral es básicamente lo que llamamos hoy dosis. La dosis es un invento árabe. No piensen en lo griego, piensen en los árabes. La dosis es un invento árabe y que dio origen en la confusión, en la conjunción con la farmacia galénica, en definitiva lo que fue la farmacia magistral. La farmacia magistral dio lugar a los procesos industriales, es decir, transformar el medicamento no en un hecho oficinal, sino un hecho industrial. ¿Qué significa eso? No para las personas que lo necesitaban y se lo prescribían, sino para todo el mundo. Transformar al medicamento en un bien comercial mundial, que puede también prescribirse y administrarse, pero en este caso, no en una cantidad limitada de pastillas o de líquidos o de cremas o lo que fuera, sino a gran escala, de distribución a gran escala. Se transforma entonces el medicamento en un producto industrial, cuya distribución comercial es enorme. Obviamente, en el caso de la producción industrial, las normas que habían diferenciado a la farmacia galénica a la farmacia comercial son todavía aún más estrictas y más grosas, más grandes. Ese GMP que leen por ahí son lo que se llaman buenas prácticas de manufactura o Good Manufacturing Practices. ¿Qué significa eso? Piensen lo siguiente, la producción industrial de medicamentos tiene que lograr no solamente un medicamento efectivo, sino que la repetición en la producción de ese medicamento sea lo más igual posible. Y ya no hablamos a escala de 10 o escala de 100, sino en escala de millones. Y los millones de unidades que han de producirse de un determinado medicamento a escala industrial tienen que ser, en principio, todos lo más iguales posibles. Eso se logra a partir de respetar determinadas técnicas de producción industrial que van desde la pesada, las mezcladas, las disoluciones, la elección de los aparatos necesarios para poder producir ese medicamento y el control al final para asegurarnos de que ese medicamento estuvo bien hecho. No creo que les cuente nada nuevo, pero todo esto está incluido, se incluye en los tratamientos farmacotécnicos. ¿Se encuentra, digo, me entienden? ¿Vamos bien? Clarísimo, profe. Fenómeno. Fíjense que al final de la diapositiva aparecen cosas en donde ya la farmacia magistral queda de lado y pasan a ser procesos industriales propios. Formas farmacéuticas innovadoras que requieran determinada tecnología especial o productos biofarmacéuticos que requieran determinada tecnología especial, que obviamente desde el punto de vista magistral es imposible construirlo. Hablemos de liposomas, tecnología nanofarmacéutica, o lo último, lo que se llaman los medicamentos CAR,
la medicina personalizada, de lo cual vamos a hablar ahora de farmacotecnia 3. Último de lo último, es decir, armar medicamentos cuya materia prima es la misma persona que los tiene que usar. Suena un poquito macabro, pero existe y está dando resultados. Bueno, volvemos a lo que decíamos al principio. La farmacotecnia son los procesos necesarios para la construcción de medicamentos, procesos, técnicas, etcétera, etcétera, que son necesarios para la construcción de medicamentos, específicamente para la construcción de medicamentos. La diapositiva hace una especie de diferencia en el cuarto párrafo entre lo que es técnica y tecnología. Técnica serían los movimientos o, digámoslo así, los procedimientos que una persona aplica para lograr el medicamento. La tecnología es básicamente los agregados, ya sean mecánicos, biológicos o electrónicos, para lograr un mejor resultado en ese lugar, en esa producción. Obviamente, un farmacéutico puede tener una maravillosa técnica para construir medicamentos, para construir comprimidos, mezclándolos en un mortero. Si eso lo tiene que llevar a millones, tiene que aplicar determinada tecnología, mezcladoras, granuladoras, envasadoras, etcétera, etcétera, que obviamente no va a utilizar para la construcción de medicamentos en la oficina de farmacia, sino para hacerlo a gran escala. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta que la utilización de tecnología en la fabricación de medicamentos implica comprobar que la tecnología utilizada es compatible con el resultado, es decir, con el medicamento logrado en forma óptima. Se van a elegir determinados aparatos cuya misión es construir el medicamento de la mejor manera posible. Seguimos. Otras definiciones. Voy a empezar por la del medio, porque esta diapositiva a mí no me gusta mucho, pero la vamos a utilizar. En principio, ¿qué es lo más importante en la constitución de medicamentos? Una droga, o lo que se llama principio activo, o como lo llaman los americanos, API. API es una sigla que se ha generalizado sobre todo en la manufactura, en la industria farmacéutica. API significa Active Principal Ingredient. Es lo mismo que decir principio activo, pero con siglas en inglés. ¿Qué es una droga? Más allá de la definición que aparece ahí, las que vamos a aparecer después, tengan esta idea principal, atenti. Droga es toda aquella sustancia que administrada modifica el estado de salud. Vuelvo. Droga es toda sustancia que administrada modifica el estado de salud. Si hay dolor, lo calma. Por ahí, si no hay dolor, lo produce. Si hay congestión, la saca. Si hay hipertensión, la reduce. Etcétera, etcétera, etcétera. Si hay deshidratación, hidrata. Pero droga, desde el punto de vista farmacotécnico, es todo aquello que se agrega para modificar el estado de salud. Ahora, esa administración va a ir acompañada de determinados procedimientos que la van a no solamente facilitar, sino que van a hacer que esa droga incluida en el medicamento funcione de la mejor manera posible. Por eso arriba aparece el segundo punto, que es medicamento. Toda preparación o producto farmacéutico empleado para prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad. ¿Qué es lo que se va a incluir en ese medicamento para la prevención, diagnóstico y tratamiento?
una droga, un principio activo. Y que, como dice ahí, ha de modificar los sistemas fisiológicos. Decir modificar sistemas fisiológicos es por ahí un poquito más paquete que decir modificar la salud. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Piensen que salud es un estado de bienestar. Hoy se dice que es físico, psíquico y económico. Estamos al horno entonces, profe. Nos falta salud a todos. Siempre falta algo. Y porque si también entra lo económico, estamos todos con falta de salud. ¿Y qué te puedo decir? No estás lejos del reino de Dios. Pero en la definición última que dio la OMS habla de bienestar físico, psicológico o psíquico y económico. Siempre, vieron que siempre la guita nos hace sentir mejor, pero qué sé yo, dejémoslo solo en psíquico, después vemos el resto, a ver qué es lo que podemos hacer. De todas maneras, nosotros estamos en Argentina, lo cual nos hace prácticamente inmunes al último tema. ¿Les parece? Seguimos adelante. Especialidad medicinal, todos curtidos, tal cual dice acá María Giselle, estamos curtidos. O contagiados. O contagiados, sí. Bueno, vamos. Inmunizados, que es la palabra de moda. Inmunizado, para usar una palabra actual. Bien, bien, me gustó. Inmunizado. Inmunizado. Así que podemos dejar la definición de salud en bienestar físico y psíquico. Dejémoslo ahí. Vamos al tercer punto. Habla de especialidad medicinal. Todo medicamento designado por un nombre comercial, sea una marca, etcétera, etcétera, que corresponde en su composición, contenido verificable y de alguna determinada manera armada. Fenómeno. Especialidad medicinal es un medicamento que posee un determinado nombre. Eso no aparece por acá, salvo acá, donde dice sea o no una marca comercial de fábrica. La definición óptima de especialidad medicinal es un medicamento con un nombre. A ese nombre se le dice marca. Y una especialidad medicinal no es solamente un medicamento porque abogue por una mejor salud, sino que también es un elemento comercial registrado, con una marca. Generalmente, obviamente, una especialidad medicinal es de producción industrial. Ahora, tanto una especialidad medicinal, espere que le marco, tanto una especialidad medicinal como esto de acá, como un medicamento que está acá, es una droga, un principio activo, más algo. ¿Cómo se llama ese algo? Forma farmacéutica, que es en principio lo que nosotros en el transcurso de la farmacotecnia vamos a intentar aprender a construir. Forma farmacéutica. ¿A qué llamamos forma farmacéutica? Esto tiene que ver con la especialidad medicinal, no me voy a detener en esto. Pero quiero que veámoslo así, hasta cuando aparezca. ¿A qué se llama forma farmacéutica? Forma farmacéutica son las maniobras y agregados alrededor de una droga o de un principio activo para facilitar su administración y garantizar su funcionamiento terapéutico. Dos cosas: facilitar su administración, garantizar su funcionamiento terapéutico. Y quedaría una tercera, que me la olvidé en el transcurso de lo que les estaba hablando: su conservación. Una droga o un principio activo va incluido en una forma farmacéutica. Maniobras e ingredientes que tienen que ver con la administración, el funcionamiento y la conservación
del medicamento construido. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Nosotros vamos a elegir una determinada forma farmacéutica, determinada cantidad de agregados extra, que en algún momento llamaremos excipientes, para incluir esa droga ahí adentro y que esa droga se pueda conservar durante un tiempo relativo. Asegurar que funcione, que se libere o que aparezca donde tiene que actuar y se la pueda administrar lo mejor posible o lo más fácil posible. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ahora, las construcciones, la farmacotecnia en la construcción de formas farmacéuticas para un principio activo puede variar de acuerdo a quién la construya. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos un paracetamol 500 miligramos. El laboratorio A lo construye de una manera. Hablo de la pastillita, del comprimido. El laboratorio B lo construye de otra manera. Y el laboratorio C lo construye de una manera número 3. Todos hacen lo mismo. Se conservan, funcionan y se administran. Pero el hecho de estar construido de distinta manera puede darle a cada uno de esas pastillitas o de esos comprimidos unas características distintas o alguna característica distinta. Denme un segundito. Disculpen la interrupción, muchachos. Tuve que atender algo de por acá. Seguimos adelante. Ahí ya me perdí. ¿Dónde estaba? Ah, la forma farmacéutica paracetamol. Son 3 formas distintas. Existen estudios que son capaces de, digámoslo así, comprobar que más allá de que uno use paracetamol 1, paracetamol 2 o paracetamol 3, todos funcionan de la misma manera y se pueden intercambiar. Es lo que vamos a ver en un rato, se llama bioequivalencia. En la bioequivalencia lo que se comprobó, la bioequivalencia es la comprobación básicamente de que la misma droga en distintas construcciones puede funcionar igual y se pueden intercambiar. De ahí aparece lo que dice arriba, medicamento genérico e intercambiable. Es decir, más allá de que exista un nombre comercial, la droga tiene un nombre propio al cual llamamos genérico. Podrá llamarse Tafirol, Tylenol o Bayer, pero todas son paracetamol. Paracetamol sería el nombre genérico, o se le da el nombre de genérico. Es el nombre propio de la droga, que es tan inventado, les cuento, muchachos, como el nombre de marca. Lo que pasa es que en lo que se llama bioequivalencia, cosas que se hacen generalmente a nivel público, aquí en Argentina se hace a nivel privado. Hay laboratorios como Reumers o Vago que estudian bioequivalencia en determinados medicamentos. Y básicamente lo que corroboran es si la posibilidad de cambiar marcas o cambiar medicamentos de distinto origen hacen que ese medicamento dé el resultado. El ejemplo que yo les puse, no sé si me lo entendieron. El ejemplo que yo les puse en cuanto a la igualdad de funcionamiento es un poquito burdo porque hablé del paracetamol. Y el paracetamol funciona siempre igual, les cuento. En algunos casos, la bioequivalencia es absolutamente necesaria. Simplemente porque pueden pasar cosas en la terapia que hagan que de repente aparezcan efectos o efectos adversos
que no, digamos, no estarían previstos en su uso. Profe, Sí, una consulta, ¿cómo está? Buen día. Cuando usted buen habla de día. bioequivalencia, o sea, ¿comparamos igual forma farmacéutica? Es buena pregunta, porque puede ser no la misma forma farmacéutica. O Lo sea, que ¿podés importa es que comparar su una administración... cápsula con un spray y evaluar su Cápsula, bioequivalencia? espera, con spray Perdón, seguro que no. Cápsula con spray seguro que no, tiene que tener la misma vía de administración. claro, Pero ahí va. si vos decís cápsula, comprimido y jarabe, es perfecto. Ok. Claro, tiene que ser la misma forma farmacéutica cuando comparamos, entonces. Comparamos formas farmacéuticas iguales o distintas, pero que cumplan la misma vía de administración. Es buena tu pregunta porque me olvidé de decirlo al principio. Hubiera aclarado mejor las cosas. Gracias miles. Bueno, Profe, cuando se estudia bien, sí, eso tiene que ver con el tema de metabolismo, o sea, cuando nos referimos a misma forma de administración, aunque las formas farmacéuticas sean distintas, porque digo, no es lo mismo el metabolismo de un inyectable que el metabolismo de una cápsula, por eso tiene que ser misma forma de administración para hablar de... absolutamente, inclusive la velocidad de absorción cambia, no, es imposible que pueda compararse. Siempre es misma vía de administración. Ahora, les cuento que hay vías de administración, gracias a Dios están ahí ustedes, en donde la bioequivalencia no existe, ni se hace. ¿Se imaginan que medicamentos de administración endovenosa no tienen ningún tipo de comparación de bioequivalencia? ¿Por qué? Porque van directamente a la sangre y han de funcionar. Si uno endovenoso funciona mejor que otro, es porque está mal construido. O porque Claro, ahí algo es el pasa. 100% de la biodisponibilidad. Totalmente. Claro. En formas farmacéuticas de uso corriente o de uso personal, digámoslo así, se estudia la bioequivalencia básicamente para saberse un tratamiento puede seguirse a partir de la mezcla, y lo digo entre comillas, de formas farmacéuticas a aplicar. Fíjense una cosa, les voy a contar un ejemplo típico de esto. Una infección de la muela. Amoxicilina 1 gramo cada 12 o amoxidal dúo un comprimido cada 12, etcétera, etcétera. Amoxidal dúo creo que son 850 miligramos de amoxicilina. Tomamos la pastillita, nos quedamos sin la pastillita. Pero lo que nos quedó es amoxidal 500 que usaba el nene para la infección en la garganta. Bueno, les cuento que si ustedes cambian el amoxidal dúo de 850 comprimido por una dosis de 850 del jarabe líquido, el resultado terapéutico es el mismo, porque en Remers eso lo estudiaron. Lo van a dejar al pobre pibe sin jarabe, pero el resultado terapéutico al mezclar ese jarabe con esos comprimidos va a ser el mismo. ¿Se entiende a dónde apunta lo de bioequivalencia? Después habrá que ir a comprar otro jarabe o más pastillitas. ¿Pero se Sí, sí, entiende? profe. Ahora sí, gracias. Se entiende y sobre todo porque estuve con infección en la muela la semana pasada, así que re entendible. Ah, tenías que contar que se te infectó la muela. Está bien. Hacemos catarsis el sábado a la mañana. Che, están tomando todos mate, Y ¿no? así nos mantenemos O café despiertos, con leche. profe. Porque estoy hablando y hablando y hablando, ¿viste? Son un montón de chicos. No quiero que se pongan mal. El chat está on fire, te están recibiendo. Me encantó, me siento bien. Me siento en un streaming. Sigo adelante. Bueno, me van entendiendo. Recuerden, chicos, si algunas cosas no les quedó en claro, las diapositivas las tienen en la pantallita del Canvas. Lo revisan y la clase que viene me preguntan. ¿Les parece? Lo que a ustedes les parezca. Para eso estamos.
Y aparte nos vamos a las 4 de la tarde, así que ¿qué problema hay? Tengo una consulta, porque vuelve a Sí. repetir que Reimers o Casasco, la verdad no me acuerdo quién dijo, que estudien la bioequivalencia de sus medicamentos. Conclusión, Sí. todos los que serían las segundas marcas, digamos así, no son bioequivalentes. No se sabe. No puedo decir, no, podemos decir que no o no podemos decir que sí. Les digo, en el caso de que los casos que yo les he planteado, amoxicilina o paracetamol, olvídense, absolutamente van a funcionar bien, independientemente de que cambien de marcas. De hecho, hay estudios hechos sobre marcas en cuanto a bioequivalencia, pero que, digamos, y que aparentemente funcionan bien, perdón. El caso que vos acabas de decir, Casasco, con respecto a Römer, no pasa naranja. Pero ahora les voy para plantearles un caso en donde el asunto es más complicado. Es más complicado. Y esto tiene que ver más con el estudio de bioequivalencia, no a partir de un laboratorio privado, sino a partir de la salud pública, es decir, los entes reguladores en Argentina, que durante mucho tiempo no hicieron bioequivalencia, pero que ahora lo hacen. Existe. ¿Conocen una droga que se llama carbamazepina, que se utiliza para el tratamiento de convulsiones, Sí, sí. sobre todo para pequeño mal epiléptico y o epilepsia de tipo psicomotriz? Bueno, no importa. Bueno, existen varias marcas de carbamazepina, ¿no? Que a veces por algún motivo tendríamos que o se tiene que reemplazar una por otra, sobre todo cuando no hay posibilidad de conseguir alguna por algún problema de importación, etcétera, etcétera. Pero pensemos lo siguiente. Las carbamazepinas, como cualquier medicamento, de acuerdo al paracetamol que yo les conté recién, pueden estar construidas en forma diferente, más allá de que funcionen. Más allá de que funcionen. ¿No? Pero la construcción del comprimido de la pastillita es distinta. ¿Cuál es el objetivo de la administración de la carbamazepina? Prevenir, bloquear la aparición de convulsiones. Para que eso suceda, la concentración de carbamazepina en la sangre tiene que mantenerse a un determinado nivel. Fenómeno. Ahora, construimos carbamazepina de dos formas distintas. Una en donde el comprimido se desarma primero o se desarma rápidamente, y otra en donde el comprimido tarda un poco más en desarmarse. Nosotros venimos usando la marca donde el comprimido se desarma rápido. Fenómeno. Se desarma, libera su contenido, la sangre se impregna de carbamazepina y las convulsiones se protegen. Fenómeno. Un día se nos acabó por el problema que sea, y resulta que conseguimos el otro, en donde el comprimido se degrada más tarde. ¿Qué pasa si en vez de degradarse el comprimido a tiempo en donde se degradaba el comprimido primero, se degrada un tanto más tarde? Es obvio que la concentración sanguínea va a descender, ¿se entiende? La concentración sanguínea de carbamazepina va a descender. ¿Qué puede pasar en ese lapso? Y en ese lapso puede pasar de que si descendió la concentración en sangre más allá de lo permitido, la persona tenga la posibilidad de entrar en convulsiones. ¿Se entiende? Ahora, los que usan el que empieza más tarde, como siempre empieza más tarde, va a andar todo bien, siempre. Se acabó el producto que degradaba el comprimido más tarde. Uy, conseguimos el que degrada más temprano. ¿Qué es lo que va a pasar? La cantidad de droga en sangre, como degrada más rápido, aumenta más allá de lo necesario. Las convulsiones, estén seguros, muy difícilmente vayan a aparecer. En este caso, un estudio de bioequivalencia
entre ambas marcas es absolutamente necesario. Y les cuento este caso porque es representativo, pero existen otros. Medicamentos de HIV, todos tienen bioequivalencia calculada. Medicamentos para HIV, todos tienen bioequivalencia calculada. ¿Por qué razón? Porque un descenso en sangre de la cantidad de medicamento HIV que se utilice puede dar lugar a que el virus mute. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. ¿Se pescó ahora? Hace muchos años atrás hubo un problema entre dos marcas de carbamazepina, en donde no era problema entre ellas, pero el hecho de intercambiar una por otra hizo que aparecieran, les estoy hablando de 20 años atrás más o menos, el intercambio de una por otra dio lugar a la aparición de casos convulsivos en donde se cuestionaba el funcionamiento de una con respecto a la otra. Y en realidad no era que una funcionaba mal y la otra bien, sino que pasaba esto, no había una bioequivalencia establecida y obviamente el hecho de cambiar una marca por otra podía traer el riesgo de una convulsión aparecida. Hoy eso está arreglado porque la bioequivalencia está hecha. Bueno, ¿Me buenos días. entendieron? Sí, buenos días, profesor. Una consulta. Para estos Dale. casos particulares, ¿no sería conveniente una liberación prolongada? Porque en el caso anterior tendríamos picos y valles de concentración, ¿así? Todo bien, fenómeno. Lo que pasa es que estamos hablando de un caso específico que, digamos, se aviene al comentario que yo les estaba haciendo. Existen varias soluciones. Existen varias soluciones. Que las vamos a ver en el transcurso de la carrera de la materia, no te preocupes. No te preocupes, pero la solución está dada. De todas maneras, sí. Volviendo al tema de salud pública y de las marcas, ¿no? Porque me pregunto, entonces, por ejemplo, pues yo tengo a mi nene con epilepsia y el plan Remediar te da todos los meses distintas marcas de la misma... De la misma principio activo, digamos. Exactamente. O sea, supongo que habrán hecho la bioequivalencia antes de hacer Sí, la... está todo bien, no te preocupes, está todo bien. Okay. No te alarmes. No quise hacer este comentario para alarmarlos, sino que simplemente vean un caso en donde era necesario hacerlo. Tampoco fueron millones de casos de convulsiones. Pasó un par de veces, lo estudiaron, lo arreglaron y se acabó el problema. No te asustes. En el caso de los medicamentos, déjame terminar. En el caso de los medicamentos HIV, todos están estudiados en cuanto a su bioequivalencia. Hoy es algo medio rutinario. No se asusten. Sí. Sí, le hago una consulta. Con respecto a lo de la liberación prolongada, entonces, ¿el medicamento tiene más biodisponibilidad, o sea, durante más tiempo que el común? No me quiero meter en ese tema porque viene para otro momento. No, pero piensen lo siguiente. Un medicamento al cual llaman acción prolongada, acción sostenida o programada, tiene como objetivo liberar la misma cantidad de medicamento en la unidad de tiempo durante un tiempo determinado. Ese es el tema. Un medicamento de acción sostenida lo que hace es liberar una determinada cantidad de medicamento en la unidad de tiempo durante un tiempo determinado, independientemente de dónde se aplique. Puede aplicarse en forma subcutánea, puede ser vía oral, pero lo que hace es, cada segundo libera tantos miligramos durante 4 horas. Se supone que eso que libera es lo mismo que se absorbe, lo cual es relativo porque eso va a depender de la fisiología del que lo recibe. Pero la idea es lograr una determinada proporción de medicamento en sangre que por un lado no produzca efectos adversos por exceso, ni que le falte actividad por defecto. ¿Se entiende? Pero eso hasta vamos a ver cómo se construye de acá a un cuatrimestre. ¿Está? Sí, perfecto.
Ok, seguimos. El hecho del estudio de bioequivalencia da lugar a lo que llamamos medicamentos similares. ¿Qué es lo que aparece acá? No me voy a detener porque tiene que ver con todo lo que hablamos recién. Si quieren lo pueden leer. Estas definiciones que aparecen acá son las que yo les acabo de comentar. ¿Qué es un producto farmacéutico? ¿Qué es una forma farmacéutica? ¿Y qué es droga? Fíjense que lo primero que dice esta diapositiva en la parte de droga abajo es todo lo que se utiliza es droga. Lo cual hasta cierto punto es cierto, porque si uno está deshidratado y toma agua, el agua se transformó en una droga que modifica nuestro estado de salud. ¿Se entiende? Así que bueno, vamos a seguir adelante. Fenómeno. Veamos acá lo siguiente. Me detengo un segundo en esta diapositiva, porque da lugar para determinado comentario. Primero, forma farmacéutica. El segundo punto. La forma farmacéutica habíamos dicho que es lo que acompaña a una droga para mejorar su conservación, su administración y su funcionamiento. Esa forma farmacéutica está hecha a través de determinados agregados llamados excipientes. Excipientes. ¿Qué es básicamente un excipiente? Se supone que un excipiente es un producto agregado a una forma farmacéutica sin actividad terapéutica que mejora, conserva y ayuda a que la forma farmacéutica, a que la droga funcione. Los excipientes son los que hacen que una forma farmacéutica funcione. Va a haber excipientes de infinidad de tipos para formas farmacéuticas líquidas, que es lo que vamos a ver en principio, para sólidos, para semisólidos, etcétera, etcétera. Pero la idea es, todo aquel agregado, o toda aquella sustancia agregada a un principio activo, a constituir una forma farmacéutica que sirva para que ese medicamento funcione, se conserve y pueda administrarse fácil. Fenómeno. Un proceso de construcción de medicamentos básicamente tiene tres partes. Primero, el conocimiento de lo que vamos a usar, que la llamamos preliminar. La elaboración, que son todas las maniobras para construir la forma farmacéutica final. Y los procesos finales, la purificación, el envasado y la rotulación. Es decir, en qué envase lo vamos a guardar, lo vamos a nominar y ya lo tenemos, digamos, de alguna manera terminado. Previo, ¿qué es lo que vamos a usar? Principal, ¿cómo lo vamos a elaborar? Final, ¿cómo lo vamos a conservar? ¿Se entiende? Siempre en la construcción de un medicamento van estas tres partes. Nosotros vamos a prestarle atención a las tres, pero sobre todo a la del medio, que es como que se prepara. Les cuento, acá dice remedio versus medicamento. ¿A qué llamamos remedio? ¿A qué se habla de remedio? ¿Y a qué se llama medicamento? Más allá de que el remedio es una vetusta forma de llamar a los medicamentos. Un medicamento es una construcción farmacéutica para tratar una enfermedad. Eso ya lo hemos definido en todo lo que hemos hablado hasta ahora. Un medicamento es básicamente una construcción que sirve para tratar una enfermedad. Un remedio
es todo aquello que pone fin a una enfermedad, que puede ser medicamento o no. Digámoslo así, si es una infección en una muela, como acabamos de hablar, la amoxicilina va a poner fin al problema, va a desarmar la infección. Ahora, si el problema es una apendicitis, el remedio para la apendicitis es una intervención quirúrgica, que no es precisamente medicamentoso, pero fue el remedio, es decir, puso la solución a la enfermedad. ¿Se entiende? Sí, sí, profe, clarísimo. Fenómeno. Seguimos. Bueno, acá vamos a pasar las cosas más o menos rápido. Toda la construcción de medicamentos y la calidad de medicamentos está regida, no solo en Argentina, sino en el mundo, por una ley a la cual se llama genéricamente, porque en todos lados se llama igual, farmacopea. Una farmacopea es una ley del Estado que rige la construcción de los medicamentos, la calidad de las drogas y los procedimientos necesarios para construir esos medicamentos. En la farmacopea, hablemos específicamente de la farmacopea argentina, que ya está en su edición 7ª, se habla de medicamento oficial, si bien lo van a leer después en las diapositivas. Medicamento oficial es aquel que figura en la farmacopea. Su fórmula desarrollada, es decir, las cantidades que tiene tanto de excipiente como de principio activo, figura en la farmacopea. Se distingue de lo que se llama medicamento oficinal. Un medicamento oficinal es aquel que se prepara en la oficina de farmacia y se conserva hasta cierto punto en la oficina de farmacia. Y el tercero es lo que llamamos, que hablamos antes, especialidad medicinal, que es un producto netamente industrial donde está garantizada la construcción, el funcionamiento y la conservación. Un medicamento oficinal, del que hablaba yo recién, no suele tener garantizada su conservación. ¿Eso qué significa? Que generalmente es prescripto, se lo hace, se lo entrega y se consume. Es decir, su consumo es inmediato. No se lo guarda para consumir más tarde. Este concepto de consumo inmediato tiene una palabra propia, que es la extemporaneidad. ¿Alguna vez oyeron hablar del medicamento extemporáneo? Un medicamento extemporáneo es aquel que debe consumirse apenas es producido. ¿Por qué razón? Porque no tiene estabilidad garantizada o directamente no tiene estabilidad. No se lo puede guardar. Existen medicamentos extemporáneos de todo tipo. La vacuna Pfizer, una vez restituida a temperatura, después de haber sido guardada a menos 20 o menos 40 grados, no me acuerdo cuánto es, si no es aplicada a las 2 horas, la tienen que tirar. Eso es extemporáneo. Se lo puede conservar a un determinado formato. Una vez reconstituido ya no se lo puede conservar. En este caso, hay otros que son extemporáneos de por sí. Esta diapositiva lo que marca es cómo está dividida la farmacopea argentina. Lo dejo para vuestro recreo. Lo mismo que dice acá, vamos a pasar a hablar de lo siguiente. En la preparación de medicamentos magistrales, es decir, aquellos que se preparan en el laboratorio de la farmacia, existen hoy normas
que rigen esa preparación. Son normas que surgieron a partir de administraciones provinciales y que son hoy administraciones provinciales, nacionales. Lo que se llama buenas prácticas de preparación en farmacia, que en principio fueron diseñados en la provincia de Buenos Aires o en la provincia de Córdoba, pero que hoy tienen virtualmente alcance nacional. Es lo que dice en el primer punto, buenas prácticas de preparación de medicamentos magistrales. Define lo que es un medicamento magistral. Un medicamento magistral siempre está prescrito a través de una receta médica. Siempre está prescrito a través de una receta médica. Y debe llevar, obviamente, como dice ahí, un rótulo en donde figura el establecimiento productor, es decir, la farmacia que lo hizo, la fórmula desarrollada, es decir, qué cosas están puestas en ese medicamento, y el director técnico que realiza la dispensación. ¿Qué es lo que aparece aquí abajo? Repito, estamos hablando en este caso de un medicamento magistral, es decir, un medicamento que se prepara en la oficina de farmacia. Un medicamento preparado en la oficina de farmacia, si no tiene un real y concreto estudio de estabilidad, siempre es extemporáneo. Siempre. Se lo prepara, se lo administra, se lo entrega y se lo consume. Perdón, profe. Por eso solamente dice Sí. fecha de emisión, digamos. Exacto, es muy difícil que aparezca, salvo que esté estudiado, qué fecha de vencimiento puede tener. Hay medicamentos. Sí. Sí, yo estuve haciendo un curso de magistrales el año pasado y se le pone fecha de vencimiento. Por lo general, la fecha de vencimiento es lo que se sabe que ese medicamento tiene que durar. Por ejemplo, si es que tiene que durar para dosis de 28 días, el vencimiento se le pone para 28 días. Igual, de todas maneras, también se hacen estudios de estabilidad, no como a nivel industrial, pero se realizan también, como para poder poner un vencimiento. No, está bien, es hasta cierto punto. El hecho es que no son estudios de estabilidad a gran escala, y obviamente, fíjate lo que vos estás diciendo, le pones una determinada fecha de vencimiento que te asegure que lo consumieron del todo y que no quede guardado. Exacto. Lo cual significa que mucha estabilidad no hay. Hay que consumirlo. Hay que consumirlo. Pero es buena tu aclaración. Es buena tu aclaración. Sigue siendo un medicamento extemporáneo, es decir, se lo hace y se lo consume. Esto tiene que ver con la preparación del personal, que se adecue a... No me voy a detener mucho en esto porque lo pueden leer. Que se adecue a las buenas prácticas de preparación magistrales, etcétera, etcétera. Resumo un poco lo que significa un preparado magistral, un preparado en la oficina de farmacia. Tiene que tener una receta, primero. Tiene que transcribirse esa receta a un rótulo. Esa receta que se preparó se transcribe a lo que se llama libro recetario por orden numérico. Esto está medio pasado de moda, pero si nos remitimos a la ley vigente, se tendría que hacer. Es decir, existe en la farmacia un libro recetario en donde han de figurar las recetas que se preparan. Y obviamente proveer al paciente de lo que necesitan para... Libro rubricado, sí señor. Proveer al paciente de la información necesaria para su consumo. Muchas veces, le digo sobre todo a quienes trabajan en farmacias de preparación, el médico no desarrolla ninguna fórmula, sino que lo que hace es poner el principio activo y en la concentración que él lo quiere. Por ejemplo, hidrocortisona al 1%. Y aparece en la receta una sigla
HSA. Sobre todo los médicos viejos, los médicos más grandes. HSA. Hacer Y eso, según bueno, y eso, hágase según arte. ¿Qué significa eso? La crema, la pomada de hidrocortisona al 1%, la tiene que preparar la farmacia de acuerdo a los conocimientos o a las posibilidades del tipo que está trabajando ahí. El médico no tiene obligación de desarrollar la fórmula completa. Los que tenemos la obligación de conocer qué excipiente le vamos a poner a esa hidrocortisona para que funcione en forma óptima, somos nosotros. Y la receta con el HSA es absolutamente legal. Por supuesto que en el rótulo, cuando esa crema o esa hidrocortisona es entregada, tienen que figurar aquellas cosas que nosotros agregamos para que esa crema funcione. ¿Se entiende? Independientemente de que no estén en la receta médica. Eso sería lo legal. Estructura de un laboratorio industrial. Esto se lo dejo para que ustedes lo lean. Vamos a ir a consideraciones más puntuales. Esto es lo mismo. Vamos a cómo se trabaja en un laboratorio industrial. Un laboratorio industrial tiene todos los procesos industriales de producción de cada uno de sus medicamentos documentado y aprobado por la entidad reguladora nacional o por la entidad reguladora de gobierno. ¿Qué significa eso? Desde la fórmula, pasando por los aparatos, por los controles de calidad, por el envasado y hasta por la forma en que se construye o se escribe el rótulo que ha de acompañar al medicamento producido, todo está documentado. Y cada partida que se produce de cada medicamento o especialidad medicinal que ese laboratorio produzca, está documentada. Por otro lado, cada aparato que se use en la fábrica para un determinado medicamento o varios, ha de estar lo que se dice validado. ¿Qué significa validar un aparato o validar un proceso? Validación significa comprobar que el proceso o el aparato a considerar hace lo que queremos que haga. Y lo hace en forma óptima. Entonces, si sabemos que los aparatos hacen lo que tienen que hacer, que el procedimiento que vamos a seguir para la construcción del medicamento es válido, más que vamos a controlar si todo lo que se hace en el medio de la construcción del medicamento es controlable, más si sabemos que partimos de materias primas o sustancias, principio activo o excipientes, de calidad acorde a lo que queremos hacer, la producción se larga. La calidad a la cual yo hago referencia no solamente involucra a las materias primas que han de formar el medicamento, excipientes más drogas, sino también aquel material en el cual el medicamento se va a envasar. Y eso califica también al personal, tal cual dice el amigo Claudio acá en el chat. No solamente califica el proceso, sino que califican a aquellas personas que se dedican a la realización del proceso. Recuerden, en este caso no vamos a
producir medicamentos a poca escala, sino que se producen a gran escala. 100 comprimidos o 200 gramos de crema que se hacen en una farmacia oficinal, acá pasan a ser 200, 400 kilos y millones de pastillas. Los 400 kilos tienen que ser todos lo más igual posible. Los millones de comprimidos tienen que salir todos los más iguales posible. Y lo que es más importante, todos tienen que funcionar. Todos tienen que funcionar igual. ¿Se entiende? Seguimos. Procedimientos de documentación. Hablamos de documentación en cuanto a la industria recién. En la farmacia también existe la posibilidad de que haya documentación a almacenar. Esa documentación suele mandar del tipo que les manda la materia prima para la construcción de medicamentos a poca escala. De ahí que hablamos de ficha, hablamos de materia prima, de determinado lugar en donde esa materia prima se debe guardar, más allá de que los volúmenes a tener en cuenta son mucho más chicos que en el hospital. Dejo esto para vuestra lectura. Acá habla de requisitos de un sistema de medicamentos genéricos. Tiene que ver un poco con lo que yo les comentaba antes de las comparaciones que se hacía cuando se estudiaba en bioequivalencia. Se habla de identidad, pureza, eficacia, solo se los estoy nombrando. Seguridad, potencia y estabilidad. Confiabilidad es la consecuencia final de que todo lo anterior, estabilidad, estabilidad, potencia, pureza, identidad, eficacia y seguridad, sean la misma entre dos medicamentos distintos constituidos por la misma materia prima. Ahora, se agregan tres valores que tienen, digamos, de alguna manera son secundarios, pero hasta cierto punto. Lo que se llama elegancia farmacéutica, que esté bien construido, o que sea visiblemente atractivo. La facilidad de administración, fundamental. Fundamental. Y la consecuencia de estas dos cosas, porque es consecuencia de la elegancia y de la facilidad de administración, es la aceptabilidad. Les cuento que esta parte requiere un estudio enorme por parte de los laboratorios e inclusive laboratorios de desarrollo que pretenden formas farmacéuticas nuevas, sobre todo de determinado tipo de administración. ¿Qué les quiero decir con esto? Según el Pharmaceutical Technology, de hace unos cuantos años atrás, pónganle 8 años atrás, la droga más horripilante que existe en el planeta para la administración oral es un antibiótico que se llama claritromicina. ¿Alguna vez lo sintieron nombrar? ¿No? Claritromicina. Bueno, tratar de enmascarar la claritromicina es o fue un tema complicadísimo. Hoy lo lograron hacer a través de hiperesencias y demás. Ahora, es tal lo horripilante que es para la administración, que en las formas para chicos de claritromicina, que tiene un uso, digamos, una dosis de uso muy parecida a la amoxicilina. La claritro se usa de 500 miligramos, 250 comprimidos. Pero en los jarabes nunca se pone más de 250. ¿Por qué razón? Si se llevara el jarabe para los chicos a 500 miligramos, el jarabe es intomable, aún el día de hoy. Entonces se reduce la cantidad de claritromicina para poderla enmascarar. Elegancia farmacéutica, facilidad de administración. Ahí tiene
Ahí tienen otro chisme más de lo que es construir medicamentos. Profe, pregunta. Sí, O sea, todo esto se hace, digamos, para que el paciente logre la adherencia al tratamiento. O sea, teniendo en totalmente. cuenta todo esto. Imagínate un paciente que tiene 3 años y que vos le Claro. das un juguito asqueroso, que te lo escupe. Bueno, las Redoxon no son que se vendían en gomitas. Se venden todavía, los Se venden, sí, redoxitos. sí. Sí, las Redoxitos. Pero esos son más fáciles de mascarar. La Clarito es un embole, es asquerosa. Y no te digo el clorofenicol, que en Grecia ya no se usa más. Es como cuando en hospitalaria preparás las presentaciones en forma de chupetines o chocolates para cuando te estás preparando para algún estudio a los nenes, que les das algún sedante o algo, que también Seguro, la aceptación del paciente a lo que tiene, al tratamiento. totalmente. Ahora fíjate, hubo medicamentos o hay medicamentos en donde la administración a niños ya se solucionó del todo. Por ejemplo, el ibuprofeno. Los ibuprofenos vienen lo suficientemente ricos como para que los pibes no pongan reparos. Las amoxicilinas. Con el asunto de las hiperesencias de naranja, banana y demás, no hay problema de administración. De hecho, hoy se sabe estadísticamente que las esencias de naranja o banana son las que mejor resultado dan en los pibes. Así que tengámoslo en cuenta. Sí, incluso los antiparasitarios, que yo me acuerdo cuando era chica, era una cosa repelente, y los nenes ahora te dicen, está rico esto, y vos lo mirás como diciendo, ¿estás seguro? Las cosas cambian, hija mía, las cosas cambian. Bueno, seguimos porque si no vamos a ir a las 4 de la tarde, muchachos, vamos. Che, me van entendiendo bien, ¿no? ¿Me escuchan todos? Sí. Sí. Alta adherencia en el chat. No, está bien, eso, sí, porque es gusto naranja. Yo tiro algunas cosas, digamos, algunos chismes como para que se quede levantado el sábado a la mañana. Vamos a esto, materias primas. ¿A qué se llama materia prima? A toda aquella sustancia individual que va a utilizarse en la construcción de algo, en este caso de medicamentos. Todas las materias primas que vayan a usarse en medicamentos tienen que garantizar una determinada calidad inicial. Esa calidad inicial la verifica el laboratorio que compró esas materias primas para la construcción de medicamentos. En el caso de una farmacia comercial, generalmente se compra una porción mucho más chica de materia prima que viene con un certificado de calidad, en donde especifica cómo fue construida. En el laboratorio no, eso se verifica. Por eso cuando una materia prima llega a un laboratorio, se dice que se pone en cuarentena. Es decir, hoy está de moda la palabra, pero cuarentena acá significa la tenemos stand-by hasta averiguar que vale la pena utilizarla. Y lleva controles de calidad. Controles de calidad que inclusive se repiten cuando la materia prima es guardada durante cierto tiempo. Es lo que dice por acá reválida o reanálisis. Generalmente las materias primas vienen rotuladas con algo que se llama fecha de reválida. Esa fecha de reválida es cuando requiere de nuevo análisis para ver en qué situación se encuentra. No me detengo más en esto. Preparación de medicamentos. Primero que nada, el diseño de la fórmula. ¿Qué cosa la fórmula va a llevar? Y se evalúan cosas que aparecen en esta diapositiva. El comportamiento físico-químico, las interacciones con el envase, las interacciones entre excipientes y principio activo, si existieran, y
aparece acá una palabrita nueva que vamos a definir ahora. Incompatibilidad. ¿A qué se llama incompatibilidad? Cuando, de alguna manera, el agregado de determinados excipientes hace que la fórmula pierda o estabilidad o efecto terapéutico. Incompatibilidad significa que algún excipiente hace que la fórmula pierda estabilidad o el principio activo pierda efecto terapéutico y no sirva su aplicación. Las incompatibilidades o se salvan o directamente hay que cambiar la formulación. Vamos a ver un capítulo completo de incompatibilidades en Farmacotecnia 2. Es decir, ¿por qué en determinado momento hay que cambiar la formulación? ¿Qué pasa lo que pasa? Que se arruina su estabilidad o se arruina su funcionamiento. O ambas cosas a la vez, desde ya. Preparación de medicamento magistral. No me detengo en esto, léanlo. Es parte de todo lo que hablamos antes. Estos pasos básicos de la elaboración tienen que ver con la farmacia magistral, pero también es una cuestión de lectura. Hay un tema importante en este punto, que es el siguiente: las limitaciones del paciente. Las limitaciones del paciente tienen que ver o con su enfermedad, con su estado físico o con su edad. Dije estado físico, no, su estado físico o psíquico y su edad. Denme un segundito, ya estoy de vuelta. Ahí estoy de vuelta, disculpen la interrupción. Les decía, las limitaciones del paciente. Algo que es virtualmente imposible tener en cuenta cuando se produce medicamentos a escala industrial. Los medicamentos a escala industrial se producen todos iguales. Difícilmente se tenga en cuenta la edad del paciente que lo vaya a usar. En general se dice que en lo que a industria farmacéutica se refiere, la construcción de medicamentos, la construcción de los medicamentos están armados para gente de edad mediana, pongámoslo así, entre los 15 años y los 65. ¿Qué pasa más allá de los 70? Complicado, pero tienen que usar medicamentos de construcción estándar. En cambio, cuando se preparan medicamentos en la farmacia, en algunos casos y hasta cierto punto, no en su totalidad, las limitaciones del paciente se pueden tener en cuenta.
Por ejemplo, si el paciente tiene algún problema de autoadministración o porque está desarrollando alguna enfermedad senil, etcétera, etcétera, se le puede explicar el uso del medicamento a la persona que lo acompaña. Por otro lado, si es una persona de mucha edad, a determinada dosis se le puede decir que esa dosis la gradúe, etcétera, etcétera. E inclusive se pueden modificar excipientes para determinados medicamentos utilizados por determinadas personas. Sobre todo cuando tienen que ver con la dermatología, es decir, cremas de determinada manera que, digamos, para su conservación tendrían que tener una determinada proporción acuosa para que pueda ser absorbida por la piel de una persona de más de 80 años, esa proporción de agua se levanta, por supuesto, siempre teniendo en cuenta la extemporaneidad, que lo use mientras lo tiene y después pedir a otro. Pero eso en algunos casos se tiene en cuenta. No me detengo en esto porque algo ya lo hablamos. Léanselo, igual léanselo. Hemos hablado hasta ahora de lo que es la farmacopea argentina. Acá hablamos de la farmacopea americana. Su constitución es exactamente la misma. Establece los estándares de identidad, potencia, calidad y pureza de los medicamentos, el tipo de aparatología que los puede preparar, la forma en que se tendrían que preparar en la farmacia y, digamos, tiene como otro requisito más, estándares públicos de uso global de medicamentos, que es muy interesante poderlo leer. Hoy la farmacopea americana creo que está en la edición 38, acá aparece como 37. 42, tenés razón. 42, Marcelo, tenés razón. Te dije cualquiera. Distintas ediciones de farmacopea. Los códex. Acá aparecen dos tipos de códigos o códex farmacéuticos. Uno que se llama Códex Farmacéutico Bonaerense, que fue aprobado por la legislatura de la provincia de Buenos Aires y que rige la construcción de medicamentos en el laboratorio de las farmacias de la provincia de Buenos Aires. A partir del Códex Bonaerense aparece el Código Argentino o Códex Farmacéutico Argentino, pero que tiene o está circunscripta su autoridad a la ciudad de Buenos Aires. A la ciudad de Buenos Aires. Y el contenido de ambos es lo que aparece acá abajo. Buenas prácticas para prepararlo, monografías de materias primas, monografía de preparo, es decir, formulaciones a trabajar, y algunos ejemplos de evaluación de calidad de lo que se podría hacer en el laboratorio de la farmacia. En el caso de los laboratorios industriales, la regulación tiene una amplitud muchísimo más grande, y son normas que, digámoslo así, regulan la actividad farmacéutica a nivel directamente internacional. ¿Qué es lo que se busca? Lo que aparece acá. ¿Qué fue lo que les comentaba yo desde el principio? Medicamento seguro y efectivo. Seguro, efectivo y conservable, agregaría yo. Bioequivalencia, tema que hemos desarrollado anteriormente. Acá lo tienen de alguna manera esquematizado. Cualquier cosa que no entienden, me preguntan. Eficacia, seguridad y confiabilidad. Vamos a hablar de cómo se conjugan las tres cosas en el medicamento, pero en este caso desde un punto de vista, diría yo, farmacológico. Farmacológico. ¿Qué es lo que sucede cuando se administra un medicamento? Lo primero que sucede es que la droga se libera. La droga sale de la forma farmacéutica
en el lugar donde tiene que absorberse, que es el segundo punto, la absorción. Una vez que ese medicamento se absorbe, es decir, llega a la sangre lo distribuye. ¿Qué significa distribución? Distribución significa que llega de donde fue administrado al lugar donde tiene que actuar. Una vez que actúa, ese medicamento va a sufrir procesos de metabolización. Es decir, el cuerpo se va a defender de manera tal de expulsar o sacar el medicamento de encima. Luego de metabolizado, va a ser excretado, va a ser eliminado. Obviamente, molécula rota y sin que ejerza ningún efecto terapéutico o un efecto terapéutico mínimo. Algunos medicamentos pueden llegar a eliminarse tal cual fueron administrados. La mayoría se metaboliza. Acá habla de fase farmacéutica, fase farmacocinética y farmacodinámica. Piensen lo siguiente, no lo relacionen con esto. Lo dejo de lado. ¿Qué es la fase farmacéutica? La construcción de un medicamento. Punto. De esa fase farmacéutica va a depender la liberación y futura absorción, pero sobre todo la liberación. ¿A qué llamamos fase farmacocinética? Fase farmacocinética es todo aquello que el cuerpo le hace al medicamento. Farmacocinética, todo aquello que el organismo o el cuerpo le hace al medicamento. La absorción, la distribución, la metabolización y la excreción. Todo eso, todo esto que está acá, tiene que ver con la cinética. Es decir, lo que el cuerpo le hace al medicamento. Lo absorbe o lo distribuye, o lo metaboliza y lo excreta. ¿Qué es la fase farmacodinámica? Que no está representada ahí al lado. Es aquello que el medicamento le hace al cuerpo. ¿Qué significa eso? Fase farmacodinámica es la unión de la droga al receptor, la producción del efecto buscado, etcétera, etcétera, etcétera. La fase farmacocinética y la fase farmacodinámica van a estar sujetas a cómo está construido el medicamento en la fase farmacéutica. ¿Qué es lo que tenemos que lograr entonces? La construcción de un medicamento que funcione de manera óptima, se elimine de manera óptima, de manera de ser lo menos tóxico posible. Esto ya desde el punto de vista farmacológico. ¿Se entiende? ¿Me pescaron? ¿Vamos bien? Todo está relacionado. La construcción del medicamento va a estar relacionado a su conservación, a su administración, a su funcionamiento. Y ahora, encima le agregamos otra rompebolada más, que es la eliminación, es decir, el no tóxico. Todo eso junto, mancomunado, tiene que ver con la farmacotecnia. Seguimos. Fíjense, acá aparecen utilidades de perfiles plasmáticos. No me quiero detener en esto porque lo vieron en farmacocinética, pero es lo siguiente. Un medicamento cuando es administrado se absorbe. Aumenta su concentración plasmática, la cual a partir de los fenómenos de eliminación va disminuyendo. La liñita en azul es la administración endovenosa. Directamente entra casi la dosis completa y se va eliminando. La liñita rosa es la administración oral, que inclusive puede asociarse a una administración intramuscular. La concentración de medicamento plasmática llega o sube hasta cierto punto y después empieza a bajar. Obviamente, en medio de esto, en algún momento de este tiempo de baja la concentración plasmática de la administración oral, es donde se incluye la segunda dosis. De manera tal de que lo que se produzca es esto,
que va subiendo, baja, sube, baja, y la concentración plasmática se mantiene dentro de un determinado rango de concentración que permite que el efecto terapéutico se produzca. Lo vamos a ver un rato más adelante, si bien es netamente farmacocinético. Aquí aparecen, no me quiero detener mucho en esto, pero vamos a hablar algo, de las condiciones de compraventa de estupefacientes. ¿Qué son los estupefacientes? Medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central a tal punto de que pueden producir pérdida de la razón y alucinaciones. Pérdida de alucinación, pérdida de la razón o alucinaciones. En el caso de la Farmacopea Nacional Argentina, los listados están hechos, les recalco esto en forma muy importante, exactamente al revés de cómo están puestos en esta diapositiva. ¿Qué quiero decir con eso? Que las listas de uso prohibido tienen que ver con la lista 1, no con la lista 4. Y la lista 3 pasaría a ser la lista 2. Y la lista 2 pasaría a ser la lista 3. Esto de, denlo vuelta. Este que dice acá 1, 2, 3, 4 es 1, 2, 3, 4. Está puesto exactamente al revés. Perdón, perfecto. ¿Dónde dijo que figuran así? La Farmacopea Argentina. Ah, ok. Es a lo que nos tenemos que referir nosotros. Gracias. Lista 4 son los que se llaman psicotrópicos, venta bajo receta. Que uno tiene que dejar la receta en la farmacia y se la lleva. ¿Qué suelen estar incluidos en la lista 4? Benzodiazepina, ¿vieron que dice? Receta archivada, amarilla en el caso de la provincia de Buenos Aires, pero la cuestión es que tienen que dispensarse bajo receta archivada. Las benzodiazepinas, algunos anticonvulsivantes, algunos analgésicos, etcétera, etcétera. Lista 3 sería en este caso. Fíjense que estoy cambiando los números de abajo para arriba. Lista 3 sería en este caso. No solamente se dispensan con receta archivada, sino que se compran con un vale de compra especial. Son también algunas benzodiazepinas y algunos anticonvulsivantes que pueden llegar a producir o sopor, es decir, somnolencia o alucinaciones. Típico de la lista 3 son los barbitúricos. Tercer caso, lo que se llama lista 3, son drogas que se compran con vale oficial y se dispensan a través de recetas oficiales. El médico tiene que mandar una receta, inclusive con una copia, numerada y demás, destinada a la prescripción de estupefacientes. ¿Qué significa estupefacientes? Si nos pasamos de dosis podemos producir alucinaciones. A eso se llama estupefacientes. ¿Qué está metido acá? Los derivados de la morfina, los derivados de las anfetaminas cuando son necesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo opioides. Los opioides se usan muchísimo al día de hoy simplemente por una cuestión de analgesia cancerológica. Y finalmente lo que llamamos lista 1, la última, que son medicamentos o drogas de uso prohibido. La cocaína y la heroína. Les cuento que las listas no son reglamento absoluto. Pueden moverse los medicamentos de una a otra. Medicamentos de lista 4 que pueden pasar a la 2,
medicamentos de lista 2 que pueden pasar a la 4, medicamentos que en algún momento estuvieron en la lista 4 y que hoy son solamente venta bajo receta, no venta bajo receta archivada, etcétera, etcétera. Pero eso depende de los estudios que se hagan. Vamos a seguir adelante. Fíjense que acá aparecen las drogas, pero en la misma lista, pero en el sentido concreto como les conté yo. Voy a utilizar esta diapositiva solo para darles una definición, que por ahí ustedes la conocen, pero es interesante que lo recordemos. ¿A qué llamamos biodisponibilidad? La biodisponibilidad es la mayor eficacia con la que un medicamento realiza su efecto terapéutico. La biodisponibilidad es la mayor eficacia, o es el estudio de la mayor eficacia con la que un medicamento hace su efecto. La biodisponibilidad depende de tres cosas. Igual lo vamos a desarrollar un poco más adelante. La biodisponibilidad depende de tres cosas. Primero, la droga en sí misma. Segundo, la forma farmacéutica. Tercero, el paciente que lo recibe. ¿Se entendió esto? Cuando se habla de biodisponibilidad, piensen en cuán rápido una droga llega a la eficacia. La eficacia con que esa droga realiza su tarea va a depender, en principio, de la droga en sí misma. Cómo se solubiliza, cómo se transporta, cómo llega hasta el lugar donde tiene que actuar, etcétera, etcétera. En segundo lugar, de la forma farmacéutica, es decir, cómo hace la forma farmacéutica para hacer que esa droga se solubilice rápido, se absorba rápido, se distribuya rápido, etcétera, etcétera. Y tercero, obviamente, de la persona que lo recibe. La biodisponibilidad es muy distinta para una misma droga y una forma farmacéutica óptima si la recibe un pibe de 20 años a si la recibe un viejo de 85. ¿Estamos? Seguimos. Esto tiene que ver con lo que hablamos de la bioequivalencia antes. Fíjense cuándo se necesita bioequivalencia y cuándo no. Generalmente la bioequivalencia se aplica sobre todo a formas farmacéuticas orales, ni intravenosas ni musculares, intravenosas desde ya que no, pero otros inyectables como intramuscular y subcutánea generalmente tampoco. Obviamente tampoco para los gases medicinales, ni para los polvos que van a ser disueltos. Acá viene una aclaración que por ahí ya la saben, pero es peor. Escúchenme. Las drogas funcionan siempre disueltas. ¿Qué significa esto? Que si una droga se administra disuelta, va a ser absorbida y funcionar más rápidamente que si se la administra en forma sólida. En forma sólida tiene que disolverse primero y absorberse después. Inclusive, ¿cómo se absorbe mejor una droga? Una droga se absorbe mejor en su forma base, es decir, no cargada.
De hecho, si una droga se disuelve en el medio ácido del estómago, va a estar protonada o no, de acuerdo a cuán ácida sea, pero cuando se absorbe en su forma base. Puede inclusive transportarse protonada o no en la sangre, pero cuando llega al lugar donde tiene que actuar, actúa como forma base. Lo cual significa que cuanto más se pueda lograr que una droga se absorba en forma base, va a andar mejor. Estudios de bioequivalencia. Lo dejo para que lo lean después. O lo lean ustedes. Todo lo que hemos hablado recién. Programas de biodisponibilidad y bioequivalencia. Unen aquello de lo que estuvimos hablando. Inclusive aparecen acá los países, el INAME, que es el ente regulador de medicamentos en la Argentina, y en donde se define el riesgo sanitario, digamos, en la comparación biodisponibilidad, bioequivalencia o ventana sanitaria, Canadá, Estados Unidos y Alemania. No hay mayores países que lo hagan. Esta es una idea del mercado farmacéutico mundial, no le vamos a dar mucha bola. Desarrollo de un producto farmacéutico, un medicamento. ¿Cómo se desarrolla un medicamento? Piensen que de acá hasta acá son por lo menos 10 años. Por lo menos 10 años. Primer punto, lo que se llama el descubrimiento del fármaco, el diseño de una determinada droga que puede ser novedosa para hacer un determinado tratamiento. ¿Qué significa lo que dice adelante? Selección diana. Y se descubre una determinada droga, la cual se prueba o se cree que su estructura, diseñada en principio en forma de papel, es decir, en un sistema de armado de moléculas, tiene algún tipo de aplicación. Esa molécula puede ser optimizada por distintos términos químicos, que vamos a ver cuando llegue el caso en química medicinal. Todo esto lo vamos a desarrollar un poco más concreto en química medicinal. O simplificación molecular, reemplazo isostérico, todo lo que tenga que ver con la optimización de una molécula, la cual ya se piensa o se sospecha, tiene un determinado efecto terapéutico. Y se le busca el perfil farmacológico. ¿Qué significa eso? Corroboremos que lo que creemos que la molécula haga, lo haga. Pasa entonces al periodo preclínico, que es qué farmacocinética podía tener, esto es una experimentación en animales, qué toxicología podría tener o cuán tóxica puede ser, y de ahí a desarrollar una formulación que optimice su funcionamiento. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Lo que viene al final. ¿Cómo lograr que esa droga que hemos descubierto, que es nueva, se pueda sintetizar a escala industrial? Es decir, no en un laboratorio 25 gramitos para probar, sino de a kilos, kilos, kilos y kilos y millones de kilos para transformarlas en un medicamento rentable. Esto es importantísimo. Luego se pasa a las fases de desarrollo clínico. Fase 1, tolerancia. En el desarrollo clínico siempre el trabajo se hace a través de voluntarios. La fase 2 es para definir eficacia. La fase 3, esto se hace con grupos chiquititos de gente. La fase 3 tiene que ver con grupos mayores. Y lo que se busca es básicamente la posibilidad de que aparezcan efectos adversos. Drogas que superan la fase 3 pueden transformarse en drogas de mercado. ¿Qué significa eso? A partir de sus entes regulatorios, los estados pueden aprobar una determinada droga que haya superado con eficacia
eficacia, lo que llamamos fase 3, es decir, pruebas en grandes grupos, en distintos lugares, ya sea del país o del mundo, y con una determinada eficacia. De ahí pasamos a lo que se llama fase 4 o farmacovigilancia. La fase 4 es el estudio del medicamento ya transformado en una marca o en una especialidad medicinal, pero distribuido y estudiado para ver si aparecen cosas distintas. Obviamente, si nos remitimos a las vacunas del COVID, la mayoría de ellas, digo la mayoría porque algunas parece que no se sabe, superaron la fase 3 y se encuentran en estudio de fase 4. Es decir, si determinadas cepas son sensibles a la vacuna, si la vacuna es eficaz a determinado grupo etario, si producen determinado efecto adverso o no en determinado grupo etario, porque fueron apareciendo con la vacuna en el mercado. Todo esto son 10 años. Una droga que supera la fase 3 es aprobada por la regulación estatal y pasa a la fase 4, está protegida o puede ser protegida por patente. Esa patente en el, digamos así, en el desarrollo farmacéutico dura 20 años. Si algún otro laboratorio quiere producir esa misma droga para hacer negocio de ello, tienen que pagar regalías al farmacéutico, al laboratorio farmacéutico que hizo el desarrollo. ¿Se entiende? El esquema es un poquito más complicado. Ya se lo una forma farmacéutica, puede patentarse un uso terapéutico. El asunto es bastante más complicado. Aquí está de alguna manera resumido el esquema que vimos antes. Desarrollo galénico en cuanto a su composición química. Las pruebas preclínicas para el control de purezas o pruebas de dosificación. Y los ensayos clínicos. Ahora, hago una salvedad. Como para que vean que a veces las cosas de alguna manera fallan. Cuando se hacen los ensayos preclínicos, los que tienen que ver con la toxicidad, el funcionamiento y la administración, se tiene que tener en cuenta si esa materia prima es capaz de producir impurezas, impurezas o contaminantes. ¿A qué llamamos impurezas o contaminantes? A subproductos de la molécula que se producen a través de interacciones físico-químico-climáticas. Es decir, si una materia prima está conservada o guardada o resguardada, ¿qué pasa si es sometida a la humedad? ¿Qué pasa si es sometida al calor? ¿Qué pasa si es sometida a la luz? ¿Qué pasa si es sometida al tiempo? Son sustancias tal cual relacionadas, como decís vos, Víctor, pero que tienen que ver con submoléculas producidas a partir de la degradación de la molécula original. Esto obviamente se prevé para saber qué grado de conservación se necesita, qué tipo de conservación habrá que darle al medicamento una vez terminado, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense qué cosa. En 1978 se aprueba una droga para tratar la hipersecreción gástrica que se llama ranitidina. La ranitidina fue prohibida en su venta al mercado el año pasado, en diciembre del 2020. ¿Por qué razón? Por producir determinada impureza que se considera todavía una impureza tóxica. Eso surgió con el medicamento en el mercado y después de 40 años. Parece ser que en este estudio
esta impureza, una nitrosamina presuntamente mutagénica, no había tenido, no se había dado cuenta, no había aparecido. ¿Se entiende? Fíjense, acá en principio tenemos que pensar que hubo algo en el estudio preclínico que no apareció. Un subproducto, una impureza, N-dimetilnitrosamina se llama, que presuntamente puede producir mutagenicidad o es mutagenicidad. Y si es mutagénico corremos el riesgo, Damián, por eso no se sabe. En principio no se sabe. Fíjense que acá aclara, en esta diapositiva, los estudios preclínicos, recuerden, de las 3 columnas la tercera, de las 6 columnas la tercera, pruebas químicas y toxicológicas donde se verifica o se trata de verificar mutagénesis, carcinogénesis, y después, bueno, la farmacodinámica, farmacocinética y tolerancia. Niños, ¿les pareció interesante? ¿Alguna pregunta tienen por ahí? ¿Algo que les haya quedado guardado? Aquí hemos terminado nuestra clase de hoy. Nos veremos con todo éxito, los 1000 que somos. No sé si cobrar entrada a la próxima clase. ¿Qué les parece? 5 mangos, 10 mangos, qué sé yo, algo para el mantenimiento del profesor. Y si quiere No, mejorar les su voy a- salud, profe. Ah, sí, bueno, a veces con la universidad, a mí me toca poco. Bueno, chicos, un gusto enorme. Me agrada mucho poder estar con ustedes los sábados a la mañana. Nos vemos entonces la clase que viene. Terminen su café con leche y muy lindo fin de semana. ¿Está? Gracias, buen fin de semana. Igualmente, muchachos, Profe, corto la buen fin grabación, de- los dejo libres y buen fin de.